Ok, para, Profe, hola, dime, ¿le puedo hacer una pregunta sobre electrolitos? sí, dígame. Es que teníamos una discusión yo y un amigo, ¿verdad? Bueno, ajá. Y él es electricista, ¿verdad? Ajá, Y entonces él me decía que el agua eh, para que, conduzca. para que conduzca, Ujú. tiene que ser de la del grifo porque las impurezas son las que conducen, dice él. Y yo Ajá, le dije que no, que si es un agua, digamos, de un río, también va a funcionar, ajá. ¿verdad? Digamos, vamos a ver. El agua por sí sola, el H2O no va a conducir. Necesitamos los iones, que ya hemos visto, que los iones siempre son los que conducen. Ok, depende de la cantidad de iones, así va a conducir el agua. Ajá, Agua, eso es lo que yo le dije, que uno tiene ajá, que meterle un pedazo de metal o algo así de esos que vimos para que lo conduzca. sí o no necesariamente. El agua del grifo conduce porque recuerden que el agua del grifo tiene cloro, tiene iones, tiene de todo. Mm, El agua que no conduce es el agua ultra pura, la que no tiene iones en absoluto. Esa agua no va a conducir nada. Es que la discusión comenzó porque yo le dije que yo tomo agua, este, ay, ¿cómo se dice? Hervida Ajá. para uno, ¿verdad? Ujú. Como salud. Y entonces me dijo, no, pero es que entonces usted no va a agarrar ninguna defensas. Y yo, y pero el resto de cosas en el ambiente tiene cochinadas. Ok. ¿Verdad? Sí, Tiene sí, sentido. Entonces el pero agua hervida no conduce tampoco. el agua hervida sí conduce, porque Sí. vos la estás hirviendo, no le estás quitando los iones, le estás quitando impurezas, pero no los iones completos. Para que un agua no conduzca, tiene que ser un agua, nosotros vimos ósmosis, recuerdan la clase pasada, tiene que ser un agua que pase tipo ósmosis para que solo pasen las moléculas de agua y esa no va a conducir en absoluto. Ah, ok. Ujú. Gracias, profe. Bueno, ok, bueno, ya voy a empezar. Para em, el último tema del equilibrio que nos hace falta es aspectos adicionales de los equilibrios. Ya con esto vamos a terminar todo lo que es la parte de equilibrio. ¿Ok? Entonces, ya vimos equilibrio químico normal, ya vimos equilibrio en ácido-base. Ahora vamos a ver equilibrios que son estos que tenemos acá, que con el efecto del ion común, disoluciones amortiguadoras y equilibrios de solubilidad. Esos son los tres equilibrios que nos hacen falta y ya aquí finalizamos equilibrio. Como veo el tiempo, voy a dar en esta clase toda la parte teórica. Entonces, cualquier cosa, me levantan la mano, abren micrófono en el momento que lo necesiten para que todo quede súper claro la parte teórica y esperemos en Dios que el miércoles ya podamos ir a la U y nos ponemos a hacer práctica. Porque esto básicamente es pura práctica, igual que lo que hicimos con ácido base. Si es Santander, todo lo que, todo lo que conlleva el equilibrio, pero más que todo es entender cómo vamos a acomodar ese nuevo equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos con el efecto del ion común. El efecto del ion común es básicamente Le Chatelier. Nosotros ya vimos Le Chatelier. Entonces, el efecto del ion común es, si tenemos un electrolito débil y un electrolito fuerte, el ion común va a estar presente en la disolución. Entonces, generalmente el electrolito débil se ioniza menos que cuando está en una disolución. ¿Ok? Vamos a verlo mejor acá. Tenemos la disolución de ácido acético. El ácido acético sabemos que es un ácido débil. ¿Ok? Entonces, el ácido acético, cuando está en agua, va a formar H más y acetato. Eso ya lo vimos en ácido base. ¿Qué pasa si nosotros le añadimos el ion acetato a la disolución?
Ese es el efecto del ion común. Si nosotros tenemos ácido acético y le agregamos acetato, por principio de Chatelier, el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda, ¿cierto? Porque según Le Chatelier, lo que nosotros hacemos es que si agregamos, en este caso, un producto, lo que va a hacer el equilibrio es desplazarse hacia los reactivos para consumir ese producto. Eso es un efecto ion común. Vean que estamos uniendo todos los conceptos que ya hemos visto. Entonces, ese efecto ion común va a hacer que la cantidad de H más disminuya. Entonces, se va a desplazar el equilibrio hacia la izquierda. Eso básicamente es el principio de las disoluciones amortiguadoras. Las disoluciones amortiguadoras es donde tenemos un ácido débil o una base débil y su conjugado para que, por efecto ion común, como lo vimos en la anterior, acá, este H más que está ahí, digamos, que está presente, disminuya, ¿ok? Disminuya su cantidad y no haya un cambio brusco de pH. ¿Qué era pH? El menor logaritmo de la concentración de H más. Entonces, si nosotros, por efecto ion común, que conlleva al Chatelier, lo que hacemos es que disminuimos esa concentración de H más presente que se está generando, entonces no van a haber cambios abruptos de pH. Eso es el principio de las disoluciones amortiguadoras. ¿Ok? Entonces, una disolución amortiguadora siempre va a ser un ácido o una base débil con su conjugado, que va a resistir los cambios de pH por principio de Chatelier porque tiene presente un ion común. ¿De acuerdo? Estas disoluciones amortiguadoras son disoluciones amortiguadoras cuando hay una diferencia de un H más o de un OH, ¿ok? Una disolución amortiguadora no puede haber más de un H en, en, en diferencia de un reactivo a otro. Siempre tiene que ser el ácido débil con su base conjugada o la base débil con su ácido conjugado. Siempre. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta es que son ácidos y bases débiles. ¿Por qué? Porque tenemos que entrar en equilibrio. No existen disoluciones amortiguadoras de ácidos y bases fuertes, ¿ok? Esto grabémonoslo ahí en la cabecita. No existen disoluciones amortiguadoras de ácidos y bases fuertes, solamente son de ácidos y bases débiles para que entremos en ese equilibrio que vimos la semana pasada. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos que la disolución amortiguadora es una disolución la cual contiene un ácido y una base débil y su conjugado para resistir cambios drásticos de pH. ¿Ok? Entonces, es eso. Aquí tenemos varios ejemplos. El HF con el fluoruro, el amonio con el amoníaco, el ácido fosfórico con el fosfato. Todos estos son ejemplos de ácidos y bases. Ok, aquí tenemos algunos otros ejemplos. El de arriba es el ácido acético. Entonces, el ácido acético es un ácido débil que con agua va a formar H más y su base conjugada que va a ser acetato. Entonces, uno de los buffers más comunes es ácido acético con acetato. Otro de los buffers comunes es amoníaco con amonio. ¿Ok? Entonces, esto es lo que va a pasar. Si nosotros adicionamos OH a un amortiguador, este OH que se adiciona y este H más que se adiciona a los amortiguadores, ellos sí tienen que ser ácidos y bases fuertes. ¿Ok? Entonces, no nos confundamos. Lo que se, lo que se agrega a la disolución buffer es un ácido, un ácido, una base fuerte. Y el que compone el buffer tiene que ser un ácido o una base débil. ¿De acuerdo? Esto se le llaman disoluciones amortiguadoras, se le llaman buffer, se le llaman disolución tampón. Tienen varias formas de llamarlas.
A mí me gusta utilizar buffer porque es como más fácil, pero la mejor descripción de estas disoluciones es la amortiguadora. ¿Por qué amortiguadora? Porque ellos amortiguan el cambio de pH. Eso es lo que quiere decir, que se amortigua el cambio de pH. ¿Ok? Entonces, acá lo podemos ver. Cuando tenemos ácido acético más OH, va a generar agua y acetato, y cuando tenemos acetato más H más, va a generar agua y ácido acético. Vean que las reacciones que ellos generan, digamos, la reacción que genera el ácido débil es la producción de acetato, y la reacción que genera el acetato es la producción del ácido débil. Entonces, aquí hay, como podemos decirlo así, un doble efecto de ion común, porque tanto el acetato como el ácido están presentes. Entonces, por eso es que no se da el cambio abrupto de pH, ya sea agregándole OH o agregándole H+. Esa es la idea de las disoluciones amortiguadoras. Profe, Luego, dime, a nosotros nos van a poner a escribir las reacciones. no, Ah, bueno, pero sí pero o sea, acá siempre tienen agua. siempre es agua y el contrario. Ok, Si vos ves, ahí es el ácido débil más agua, es H más la base conjugada. Esto ya lo vimos en ácido base. Y si a esto se le adiciona OH, va a reaccionar el ácido con el OH y va a generar agua y acetato. Y si le agregamos el H+, lo que va a reaccionar es la base conjugada con el H+, y vamos a obtener agua y el ácido. Siempre vamos a obtener lo que ya tenemos en la primera reacción. Siempre. No los van a poner a escribir la reacción como tal, pero cuando hagamos cálculos de buffer, tenemos que tener esto muy, muy presente y muy en cuenta. Siempre vamos a tener que ver qué reacciona con qué y qué va a dar. Siempre va a dar agua y el contrario. En todas las disoluciones amortiguadoras es eso. Alguno de los dos, el ácido o la base conjugada, va a reaccionar y vamos a tener el contrario más agua. Siempre. Recuerden que ácido base es bastante fácil y es muy directa. De todas es como la más fácil de ver. Ok. Aquí nos dicen, si hay una pequeña cantidad de hidróxido que se añade a una disolución de HF con una F, vean que ahí está el amortiguador, el HF es un ácido débil y el F es su base conjugada. Entonces, como estamos agregando hidróxido, el que va a interactuar es el ácido para formar más fluoruro y agua, como se ve en la imagen de arriba. Eso si agregamos OH. Si agregamos H+, va a ser el contrario. El H+ va a reaccionar con el fluoruro y lo que vamos a generar es HF más agua. Siempre, como les digo, vamos a generar, depende cuál reacción. Si echamos OH, va a reaccionar el ácido. Si echamos H+, va a reaccionar la base. Y siempre va a generar el otro más agua. ¿Ok? En las disoluciones amortiguadoras es igual, un conjunto ácido-base. eh, y lo que hace es eso, es resistir a cambios bruscos de pH. Entonces le podemos agregar cantidades de ácidos y bases fuertes, pequeños, ¿verdad? No es que le vamos a agregar HCl concentrado, no sé, 100 mililitros, de ahí él va a perder su capacidad amortiguadora. Vamos a agregarle pequeñas cantidades y el pH no va a cambiar abruptamente, digamos. Esto nosotros, bueno, ustedes lo tienen que haber visto en el laboratorio, que le echamos 10 mililitros y lo que cambia es, no sé, 0,8. En cambio, si al agua nosotros le echamos 10 mililitros, va a pasar de 7 a 2, por ejemplo, si le echamos agua. Entonces, eso es lo que las disoluciones amortiguadoras impiden, que haya un cambio muy abrupto de pH con pequeñas cantidades de ácido o de bases fuertes que se le agregue. ¿De acuerdo? Para calcular las disoluciones amortiguadoras, tenemos la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Esta ecuación nos soluciona demasiado la vida, pero hay que saber cómo utilizarla. ¿De acuerdo? Hay que saber cuáles son las concentraciones de ácido y de base que tenemos que utilizar
cuál es la Ka o la Kb que tenemos que utilizar. Hay que tener presente cuáles son los datos específicos que vamos a utilizar en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, porque no son las primeras que nos dan en el problema. Tenemos que averiguar las que están en el equilibrio, si estamos trabajando con ácido o con base, todo eso hay que tenerlo bien claro para ya aplicar la ecuación. ¿Cuál es la ecuación? ¿Cuál es la idea de la ecuación? Que nosotros tenemos un, un buffer donde tenemos el ácido débil y su base conjugada. Entonces, acá, como lo ven acá, nada más ponemos ácido más agua, H más base, para hacerlo genérico, digámoslo así. Entonces, la Ka de este ácido va a ser H más por la base entre el ácido. Esto ya lo vimos en ácido base. Si nosotros queremos saber la cantidad de hidrógeno, ya saben, el H más lo pasamos a, lo pasamos para este lado y la Ka la pasamos para el otro lado. Entonces vamos a tener que H más es igual a la Ka por el ácido entre la base. ¿Ok? Ahí todo bien, ya esto lo vimos en equilibrio ácido-base. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Le aplicamos el P, que era P menos logaritmo de. Entonces, le aplicamos el P a ambos lados del igual, entonces le aplicamos el menos logaritmo de la concentración de H más, ¿qué es esto? pH, que va a ser igual al menos logaritmo de Ka, ¿qué es esto? pKa, más el logaritmo de, vean que aquí, ¿qué es lo que hacen? Aquí hay un menos. Entonces lo ponen como un más y le dan vuelta. Esto es una cosa matemática. ¿De acuerdo? Para que ya nos quede la expresión de la ecuación de Henderson-Hasselbalch como pH es igual a la pKa más el logaritmo de la base entre el ácido. Así se puede averiguar rápidamente el pH de un buffer. Pero como les digo, hay que tener mucho cuidado para ver si se utiliza la pKa o la pKb y cuál es la concentración de ácido y de base en el equilibrio. ¿Ok? Esta ecuación para todo lo que es disoluciones amortiguadoras nos va a solucionar la vida. ¿Ok? Ahora bien, como les dije ahora en las disoluciones amortiguadoras, ellos no van a sostener el pH todo un ámbito. ¿Ok? Ni van a esperar que no cambie el pH en cualquier cantidad que ustedes agreguen. Ellos tienen un ámbito de pH y una capacidad amortiguadora, ¿ok? Porque ellos no van a soportar tanto, van a soportar según su ion común lo permita. Entonces, ¿cuál es el ámbito de pH en el que vamos a trabajar según el buffer? Podemos escoger el buffer en el ámbito que uno necesita según la pKa y el pH deseado. Entonces, si yo necesito un buffer que no me cambie a un pH 3, entonces escojo una pKa que tenga un pH de 3 para saber que mi buffer no va a permitir que ese pH cambie. O por ejemplo, necesito un pH de 7 y que no cambie, entonces busco una pKa que tenga un pH de 7 para saber que ese pH no va a cambiar. Así es como se escoge el ámbito de pH según las disoluciones amortiguadoras, según la pKa del ácido o la pKb de la base del amortiguador que vamos a utilizar. ¿Ok? Aquí viene el otro punto que les estaba diciendo, la capacidad amortiguadora. Entonces, las disoluciones amortiguadoras tienen dos características que las que les estoy diciendo, esa capacidad para amortiguar y el intervalo de pH. El intervalo de pH ya sabemos que podemos utilizarlo según la pKa, entonces ahí vamos a utilizar cualquier disolución amortiguadora que tenga un pH, una pKa similar al pH que nosotros necesitamos. Y la capacidad amortiguadora es qué tanta cantidad de ácido y qué tanta cantidad de base va a aguantar esa disolución amortiguadora hasta que su pH comience a cambiar de manera apreciable. ¿Qué es cambiar de manera apreciable?
que el pH cambie en una escala de 2, una escala de 1,5, digamos. Eso es de que cambie de manera apreciable. En el laboratorio se hace demostrativo, donde tenemos una disolución amortiguadora de fosfatos y le echamos 10 mililitros de HCl, no cambia. Otros 10 mililitros de HCl, no cambia. Otros 10 mililitros de HCl y no cambia. Es eso, que el pH no cambie abruptamente, o sea, que no cambie en más de, de 1, ¿de acuerdo? Y con la base igual, tenemos el amortiguador, le echamos 10 mililitros de base, a ver si cambia, 10 mililitros de base, a ver si cambia. Y cuando él ya pierde su capacidad amortiguadora, ustedes le echan ya sea el ácido, la base fuerte, y él va a hacer un brinco increíble de pH. O sea, el pH va a cambiar de, no sé, puede ser que esté en 5, y si le echamos ácido, va a caer a 1 inmediatamente. Ahí es donde sabemos que ya perdimos la capacidad amortiguadora. Entonces, hay buffers o hay disoluciones amortiguadoras de diferentes pH y con diferentes capacidades amortiguadoras. No todas tienen la misma. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver. Para hacer un buffer y ver su capacidad amortiguadora, lo que vamos a hacer, o para ver el cambio de pH de un buffer, lo que hacemos es que tenemos la disolución amortiguadora, tenemos el buffer y le vamos a agregar ácido o base fuerte. ¿Ok? Entonces, los pasos para determinar eso son los siguientes. Primero, hay que ver la reacción de neutralización que va a afectar la cantidad de ácido débil y su base conjugada en disolución. O sea, poner la reacción. ¿Ok? Eso es lo primero que hay que hacer. Luego, se utiliza la ecuación de Henderson-Hasselbalch para determinar el nuevo pH de la disolución. Esto es lo que vimos la semana pasada en ácido básico. Es exactamente lo mismo, solo que este cuadrito que está acá es lo que nos soluciona la vida. ¿Ok? Ya esperemos el miércoles de forma presencial ya poderlo ver, pero la idea es esta. Ustedes tienen acá la disolución amortiguadora. En este caso vean que es un ácido débil y su base conjugada. De aquí están partiendo. Como les digo, también puede ser base débil y ácido conjugado. Con las dos se hace exactamente igual. ¿Ok? Aquí está el ácido débil y su base conjugada. Se le agrega un ácido fuerte. Si se le agrega un ácido fuerte, la que va a interactuar con el ácido es la base conjugada, como se ve acá. Entonces vamos a tener la base conjugada con el ácido y ¿qué nos va a dar? El ácido, este que está acá. Por eso les digo que estas reacciones son fáciles porque siempre vamos a obtener lo mismo. ¿Ok? Entonces la base conjugada reacciona con el H+, y vamos a obtener el ácido débil. En el caso, si se agregara una base fuerte, lo que va a interaccionar es el ácido débil más la base, que va a ser la base conjugada más agua. Estas dos reacciones siempre van a ser las mismas, no importa qué ácido y base conjugada tengamos, esta reacción va a ser exactamente la misma. Aquí dice que es el cálculo estequiométrico, pero vean que no hay estequiometría de por medio, como yo les dije en ácido base, es la estequiometría es 1 a 1, es nada más ver la reacción de lo que ocurre. Con esta reacción se calculan los nuevos valores de las concentraciones de la disolución amortiguadora y con estos nuevos valores y la K, en este caso porque estamos empezando de un ácido, con la ecuación de Henderson-Hasselbalch vamos a obtener el pH. ¿Ok? De esta manera es como se hace el cálculo de las disoluciones amortiguadoras. Ay, el cálculo de las disoluciones amortiguadoras. Y en el caso, si fuera al revés, si fuera, por ejemplo, eh, una base, entonces tendríamos la base débil y su ácido conjugado, se reaccionan exactamente igual. Y la diferencia es que acá lo que tendríamos es que utilizar la KB de la base débil y vamos a obtener el pH. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con eso, como les digo, esto es como más práctico.
Entonces en clase vamos a hacer varios ejercicios aplicando este cuadrito. Este cuadrito es como el resumen de todo lo que es la parte de soluciones amortiguadoras. Ven, aquí hay un ejemplo de cuando se agrega una base fuerte a una disolución amortiguadora. Aquí tenemos, vean que la disolución amortiguadora es de ácido acético acetato. Se le están agregando 5 mililitros de NaOH, 4 mol por litro, que así está bastante concentrado. Y vean que el pH cambia de 4,74 a 4,80. El cambio es mínimo, el cambio es de 0,06. Ese es el cambio de pH. En el caso del agua, que aquí dice que tiene pH 7, se le agrega la misma cantidad de base fuerte y el pH cambia a 12,3. Vean que cambia 5,30 unidades de pH. Ven, esto es como la parte visual de lo que hace una disolución amortiguadora. Es eso básicamente. No dejar que el pH cambie abruptamente. ¿Ok? Preguntas, dudas, consultas de disoluciones amortiguadoras. Profe, yo tengo una. Dime. Entonces, para que una disolución amortiguadora funcione, se le tiene que agregar una base o un ácido fuerte, no pueden ser débiles. No pueden ser débiles. Porque, veámoslo así, no es que no puedan ser débiles, sí pueden ser débiles, pero si vos le agregas un ácido, una base débil, tenés que primero averiguar cuánto H más le estás agregando, porque recuerda que los débiles no se disocian completamente, se disocian parcialmente. Entonces no sabrías qué cantidad de H más o de OH le estás agregando. Entonces ahí tendrías que averiguar la cantidad de H más que le estás agregando para luego averiguar cuál es el cambio de pH que está teniendo la disolución amortiguadora. Ah, ok, muchas ¿Ves? gracias. Con gusto. Dime, Jefferson. Profe, una pregunta. Digamos, si en vez de darme la K, ¿qué pasa si a mí me dan la KB para ese tipo de ejercicios? ¿La averiguar? Como lo averiguamos en ácidos y bases, Ah, ok, está bien, gracias. con gusto. Pero aquí no les van, digamos, aquí la idea no es como hacer trampa, la idea es que si tenemos un buffer de ácido débil, nos van a dar la Ka. Si tenemos un buffer de base débil, nos van a dar la Kb. La idea es ver este cambio de pH, digamos, generalmente lo que uno hace es que averigua el pH inicial del buffer y luego, si se le agrega ácido base, ver ese cambio que nos está dando. Eso es básicamente disoluciones amortiguadoras. Ok, ver qué tanto nos va a cambiar el pH si le agregamos una base fuerte o un ácido fuerte. Ok, Ah, ok, listo, gracias. bueno, con gusto. Ok, como les digo, bueno, déjenme ver para ver. Es que si la idea es en clase hacer la práctica. Vean esto. Digamos, aquí tenemos, nada más se los voy a dar así como ejemplo rapidito y después lo vamos a desarrollar en clase. Aquí nos están dando el pH del ácido acético es 2,89. Nos están preguntando que tenemos que calcular el pH de una disolución que es preparada. Vean que es ácido acético acetato. Ahí está el buffer. Es suficiente agua para obtener 1 litro. ¿Ok? Entonces aquí nos están dando. Esto lo podemos calcular con las concentraciones, ¿verdad? Nos están dando la concentración inicial de ácido acético y acetato. El ácido acético es el primero, es este que está acá, este es ácido acético y este es acetato. ¿Ok? Entonces nos dan las concentraciones iniciales, tenemos el cambio y el equilibrio. Esto es exactamente igual que hicimos la semana pasada. Nos dan la Ka, nos tienen que dar la Ka por el lado. Y ahí montamos la K es igual a productos entre reactivos. Recuerden que si esta K
es de 10 a la menos 4 o más pequeña, podemos ignorar este más y este menos. ¿Ok? Entonces nos quedaría x por 0,10 entre 0,10. Ven, ahí está. La aproximación es válida si la Ka es del orden de 10 a la menos 4 o menor. Entonces, X va a ser igual a la concentración de H más, que va a ser igual a la Ka en este caso, porque 0,10 se cancela con 0,10. Entonces, esto va a ser la concentración de H más. Entonces, ahí sacamos el pH, que el pH es igual al menor logaritmo de la concentración de H más. Y vamos a saber que el pH de esa disolución es 0,74. ¿Ok? Ven que eh, es como lo mismo. Lo mismo que vimos la semana pasada en ácido base, es lo mismo que va a ser en este. Véanlo acá. Aquí nos dice cuál será el pH de una disolución amortiguadora que está compuesta por 0,12 mol por litro de ácido láctico y 0,10 mol por litro de lactato de sodio. Ahí ya nos están dando la concentración de el ácido de la base, nos están dando la Ka y nos dice que la ecuación de Henderson-Hasselbalch es el pH va a ser igual a la pKa más el logaritmo de la concentración de la base entre el ácido. Entonces aquí sería el pH va a ser igual al menor logaritmo de la Ka, que ya no nos están dando, más el logaritmo de la concentración de la base entre la concentración del ácido, que ya también nos están dando el problema. Entonces ya aquí tenemos bueno, sacamos el menor logaritmo, el logaritmo, y que el pH es 3,77. ¿Ven? No es tan complicado, solo hay que tener mucho cuidado en los pasos que nos están dando y los datos que nos están dando y aplicarlo de la mejor manera. ¿Ok? Bueno, continuemos. Eso sería básicamente la parte de buffer de disoluciones amortiguadoras. Ok, ahora vamos con los equilibrios de solubilidad. Los equilibrios de solubilidad, bueno, ya nosotros vimos que era KP, que es la K equilibrio de presiones, la KC, que es la K equilibrio de concentraciones, la Ka, que es la K equilibrio de ácidos, la KB, que es la K equilibrio de bases, y ahora vamos a ver la K de los productos de solubilidad. Que la K de los productos de solubilidad se denomina KPS. PS de producto de solubilidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Lo que vamos a ver con estos equilibrios de solubilidad es que va a ser una reacción en disolución y vamos a ver la magnitud de la constante de equilibrio. ¿Ok? Entonces aquí nos dicen, debido a que es una cuestión de equilibrio, se describe la disolución de un sólido, la constante de equilibrio nos va a indicar qué tan soluble es ese sólido en agua. ¿Ok? Entonces aquí la KPS es la que nos indica qué tan soluble es ese sólido. ¿Ok? Entonces ahí es donde entra la KPS, que es la K del producto de solubilidad. Entonces ya vimos K equilibrio de presiones y concentraciones. Ya vimos K equilibrio de ácidos y bases. Ahora vamos a ver K equilibrio de producto de solubilidad. De qué tan soluble es un sólido, eso nos va a determinar la K equilibrio. Y esa K equilibrio, como les digo, se llama KPS. Antes de continuar con todo lo que es la KPS y cómo es el cálculo de la KPS, hay que tener muy en cuenta y muy claro estos términos, que son lo que es solubilidad, solubilidad molar, que es la KPS y cuál es la magnitud de la KPS. Entonces hay que ver que la solubilidad de una sustancia es la cantidad que se disuelve para formar una disolución saturada. Nosotros ya vimos disoluciones. Recuerdan que está la disolución insaturada, la disolución saturada y la disolución sobresaturada. Entonces, solubilidad es la cantidad de sustancia que se disuelve para llegar a esa disolución saturada.
Y la solubilidad se va a expresar en gramos de soluto entre volúmenes de disolución. O sea, la solubilidad es gramos litro, digamos. Esas son las unidades de la solubilidad. En el caso de la solubilidad molar, es el número de moles. Ahí nos está diciendo la misma palabra, solubilidad molar. Es el número de moles de soluto que se disuelven para la formación de 1 litro de disolución saturada. ¿Ok? Entonces aquí la solubilidad molar va a ser en mol por litro, que es concentración molar, igual. Pero en este caso es solubilidad molar. ¿Cuántos moles necesito para saturar 1 litro de solución, de lo que estamos, donde estamos disolviendo? ¿Ok? La KPS, que es la constante del producto de solubilidad, es la constante de equilibrio para el equilibrio entre el sólido iónico y su disolución saturada. ¿Ok? Véanlo acá, es la K, que es la constante de equilibrio, para presentar un equilibrio entre el sólido iónico y la disolución saturada. ¿Ok? Y recuerden que las constantes de equilibrio no tienen unidades. Y la magnitud de la KPS es la que nos va a indicar básicamente la medida de qué cantidad de sólido se puede disolver para formar una disolución saturada. Eso es lo que nos indica la KPS. Ok, entonces la KPS es la que nos dice cuánto podemos disolver, básicamente. Hay que tener mucho cuidado y hay que tener muy en cuenta que la solubilidad se ve afectada por varias cosas. ¿Ok? Entonces la solubilidad se puede ver afectada por el pH de la disolución, se puede ver afectada por otros iones presentes, iones espectadores que pueden afectar la disolución, puede ser afectada por la temperatura, puede ser afectada por varias cosas, la solubilidad. Pero recuerden que la KPS solo se ve afectada por la temperatura. ¿Ok? Entonces hay que tomar eso en cuenta, que es muy diferente qué afecta la KPS a qué afecta la solubilidad de algo. Entonces, como les digo, les repito, la solubilidad se ve afectada por el pH, se ve afectada por iones espectadores, se ve afectada por la temperatura. Y la KPS solo se va a ver afectada por la temperatura. Recuerden que estas 2 semanas que hemos visto equilibrio, siempre nos dicen la K equilibrio a tal temperatura, porque las K equilibrio se ven afectadas solo con la temperatura. Ahora vamos a ver. Aquí nos dicen, por ejemplo, que hay una disolución saturada de fluoruro de calcio que está en equilibrio con el sólido. Contiene concentraciones en el equilibrio constantes de calcio y de fluoruro, debido a que el equilibrio de los iones se cristaliza a la misma velocidad de que se disuelve. Es eso. ¿Ok? Entonces vamos a tener que se cristaliza y se disuelve. Eso va a estar en el equilibrio, como se ve aquí en la imagen de acá. Esto está en equilibrio, entonces van a estar la misma velocidad de que los iones se disuelven en la misma velocidad que los iones se cristalizan. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vean qué importante es esta KPS. Vamos a tener que la KPS del fluoruro de calcio es los calcios en acuoso, en disolución, más los fluoruros en acuoso, en disolución. La K equilibrio, ¿qué es? Productos entre reactivos. ¿Por qué solo tenemos los productos en esta KPS? A ver, Porque los reactivos están sólidos. Ujú. Y si el reactivo es sólido, es constante y no se toma en cuenta en la KPS. Entonces, si pueden ver la KPS, todas las KPS que vamos a tener no se van a tomar en cuenta los reactivos, solamente se van a tomar en cuenta los iones del producto. Y si hay que tener en cuenta muy presente, como lo ven acá, son 2 fluoruros, va elevado a la 2. ¿Ok?
En la KPS sí hay que tomar en cuenta y sí hay que tener presente la estequiometría de la reacción, porque aquí va a haber mucha estequiometría. Entonces, la KPS para cualquier reacción, vean que les estoy diciendo cualquiera, la reacción va a ser un sólido que se va a dividir en sus iones acuosos. ¿Ok? Entonces la KPS va a ser igual solamente a los iones acuosos porque el lectivo va a ser sólido y los sólidos no se toman en cuenta en la que equilibrio. Véanlo acá. Este juego de letras es lo que a mí me preocupa en eso. ¿Qué va a ser? El ion elevado a la estequiometría y este va a ser el otro ion elevado a la estequiometría. En KPS sí hay que estar muy atentos a la estequiometría de la reacción porque siempre van a tener estequiometría. ¿Ok? Entonces, ya ahora lo vamos a ver. Siempre vamos a tener presente ese 2, ese 3, ese de la estequiometría que está presente en la reacción. Y aquí esto es un juego de cómo pasar de uno a otro, donde vamos a partir de la KPS, que es el equilibrio de solubilidad. El equilibrio de solubilidad nos va a dar la concentración molar de iones, ¿ok? Porque recuerden que las K equilibrio, las K, siempre trabajamos con concentraciones molares. Según la fórmula empírica, vamos a tener la solubilidad molar del compuesto y según la masa, vamos a tener la solubilidad másica del compuesto, la solubilidad normal, gramos litro. Ven, entonces aquí en lo que son las KPS es igual de sencillo que todas las demás, solo que uno, hay que tener en cuenta y muy presente la estequiometría y dos, hay que tener en cuenta y muy presente que la solubilidad se da en gramos litro. Entonces, así como para ácido base tenemos que agregarle un paso que es el cálculo de pH, para la KPS hay que agregarle un paso que es pasar de solubilidad molar a solubilidad del compuesto. ¿Ok? Porque la solubilidad hay que tenerlo muy claro que si les piden solubilidad va a ser en gramos litro. ¿Ok? Aquí tenemos esta reacción. Es cloruro de plata que se va a separar en cloruro y plata. ¿Ok? Ahí, ¿cuál va a ser la KPS? La KPS va a ser, vean que por dicha esta reacción es 1 a 1, no tenemos estequiometría, entonces la KPS nada más va a ser mi ion plata y mi ion cloruro. Aquí nos dicen que la KPS es la constante del producto de solubilidad de este producto. Entonces la KPS sería esta. Véanlo así de sencillo. Cloruro de plata se va a entrar en equilibrio con plata y cloruro, entonces la KPS es 1 a 1. Todo bien. Pero ya en este caso vean que tenemos fluoruro de magnesio. El fluoruro de magnesio es magnesio más 2, entonces el magnesio más 2 más 2 fluoruros. Entonces, en este caso, la KPS va a ser el magnesio más 2 por el fluoruro a la 2. ¿Ok? Hay que tomar en cuenta esa estequiometría y hay que elevar ese fluoruro a la 2. Tenemos también este que es el carbonato de plata, donde vamos a tener 2 platas más un carbonato. Recuerden siempre lo que son los estados de oxidación, los estados de agregación y la estequiometría. Todo hay que tomarlo en cuenta. Entonces, la KPS para el carbonato de plata va a ser 2 platas, bueno, la plata elevada a la 2 por el carbonato. Y así va a ser sucesivamente con este tipo de reacciones. Vean, en este caso sí es un poquito más complejo porque tenemos fosfato de calcio. El fosfato tiene carga -3, el calcio tiene carga +2. Entonces, la ecuación, digamos, del equilibrio va a ser 3 calcios más 2 fosfatos -3. Entonces ahí la KPS va a ser el calcio a la 3 y el fosfato a la 2. ¿Ok? Entonces hay que tener en este
Bueno, en equilibrio de base no tenemos estequiometría. En productos de solubilidad tenemos mucha estequiometría y muchos estados de oxidación que hay que tenerlos presentes y hay que tener cuidado con ellos. ¿De acuerdo? Entonces ven que aquí les puse varios ejemplos, desde el más Profe, sencillo. Dime. el estado de oxidación es importante para cuando uno pone la fórmula, pero en realidad cuando uno va a hacer o sea, cuando uno va a sacar La KPS no. ok, es solo para la fórmula. Ajá, es solo para la fórmula, pero como tenemos que determinar cuáles iones son, entonces ahí sí, por eso es importante poner el ion calcio. ¿Cuál es el ion calcio? Calcio más 2. Ah, ok, ya, ya. Ujú. Gracias, profe. Bueno, entonces es eso. Vamos a tener, en este caso, el ion calcio más 2 a la 3, porque tenemos aquí 3 calcios, y el ion fosfato a la 2, porque tenemos aquí 2 fosfatos. Entonces, como les digo, la KPS es fácil, nunca se toma en cuenta los reactivos porque todos van a ser sólidos siempre, pero sí hay que tener muy presente, tener mucho cuidado en la estequiometría de cada reacción. Aquí tenemos una lista de KPS. Vean que, bueno, la tablita está en inglés, por eso dice KSP, porque está en inglés, pero en realidad es KPS. Y aquí tenemos la tablita de las KPS más comunes. ¿Ven? Todos estos son insolubles o tienen su equilibrio de solubilidad. Entonces, de aquí es de donde se sacan todos los KPS para poder determinar el producto de solubilidad de los diferentes compuestos. Como siempre les he dicho, vean acá arriba, dice los productos de solubilidad a 25 grados. Siempre nos tienen que dar la temperatura porque la K equilibrio depende de la temperatura, que no se les olvide. Ok, entonces aquí, de aquí de estas tablitas es donde sacamos las KPS de los diferentes compuestos. Ahora bien, ya entrando en los factores que influyen en la solubilidad. Tenemos, al igual que el principio de Chatelier, al igual que los buffers, tenemos el efecto del ion común en lo que son los productos de solubilidad o en lo que es la solubilidad. Entonces, el efecto del ion común es lo mismo que vimos hace no sé qué, hace 20 diapositivas, donde es que si los iones están en el equilibrio en la disolución, que ya están disueltos, el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda, hacia acá, y la solubilidad va a disminuir, ¿ok? Si nosotros tenemos alguno de estos dos iones presentes. Entonces, la adición de iones va a desplazar el equilibrio ¿hacia dónde? Hacia la izquierda, exactamente igual que en los buffers. Entonces, va a desplazar el equilibrio hacia la izquierda y si va a desplazar el equilibrio hacia la izquierda, va a fomentar que todo sea sólido. Entonces, ¿qué va a pasar? La solubilidad va a disminuir. Entonces, si tenemos algún efecto de ion común, ¿qué va a pasar con la solubilidad? La solubilidad siempre va a disminuir. ¿De acuerdo? Lo podemos ver acá. Si nosotros tenemos yoduro de plomo y lo estamos tratando de disolver y le agregamos yoduro, el de equilibrio se va a desplazar hacia el yoduro de plomo y va a ser muy difícil de disolver. ¿Ok? Entonces, ¿qué factor nos afecta la solubilidad? El efecto del ion común, que el efecto del ion común lo que va a hacer es reducir o minimizar la solubilidad de la sal que estamos queriendo disolver. ¿Ok? Otra cosa que también va a afectar la solubilidad, como les dije anteriormente, es el pH. Entonces, el pH lo podemos ver como iones presentes también, que nos va a afectar la solubilidad. Entonces, si una sustancia tiene un anión básico, será más soluble si la disolución es ácida. Ok, nosotros ya vimos aniones y cationes básicos y ácidos. Entonces, en este caso,
como lo vemos acá en el cuadrito, estamos tratando de disolver hidróxido de magnesio. Este hidróxido de magnesio le agregamos ácido, aquí, 2H más, como vemos acá también, H más, y va a ayudar a que se disuelva. ¿Ok? Entonces también el pH es un factor que influye en la solubilidad porque podemos hacer la disolución más ácida o más básica para que aumente la solubilidad para desplazar o para tener una reacción ahí en conjunto, en paralelo, para que se pueda solubilizar mejor lo que estamos tratando de solubilizar. ¿Ok? Aquí nos dice que sustancias como cationes acídicos son más solubles en disoluciones básicas. ¿Ok? Eso lo vamos a ver después. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo el pH va a afectar la solubilidad. En este caso tenemos una disolución de fluoruro de plomo, sal, vean que aquí nos dicen sal cuya anión, que es el fluoruro, es el conjugado de un ácido débil. ¿Cuál es ese ácido débil? HF. ¿Ok? Entonces, la solubilidad va a aumentar conforme yo disminuyo el pH. ¿Por qué? Porque como les estoy diciendo, se hacen reacciones en paralelo. Entonces, si yo tengo este eh, fluoruro de plomo y le agrego H+, este H+ va a reaccionar con los fluoruros y se va a convertir en HF. Entonces, esta reacción que tenemos acá va a hacer que la concentración de F, de fluoruro, disminuya. Entonces, ¿qué va a pasar con el equilibrio? Se va a desplazar hacia los productos porque hay un faltante. Entonces, así vamos a hacer que la solubilidad aumente. ¿De acuerdo? Es como un efecto ion común, pero al revés. ¿Ok? Aquí lo que estamos haciendo es robándonos iones que están participando con el H+, para formar HF, entonces lo que estamos haciendo es desplazando el equilibrio hacia los productos y hay un aumento significativo este, de pH. ¿Ok? En el caso de este que dice, tenemos yoduro de plomo, sal, cuyo anión es base conjugada de un ácido fuerte. Entonces, como es un ácido fuerte y le agregamos H+, ¿qué pasa con los ácidos fuertes? Los ácidos fuertes se disocian al 100%, entonces por más que le agreguemos H+, por más que le agreguemos ácido, no va a haber ninguna reacción, porque este yoduro no va a interaccionar con este H+, como lo hace este fluoruro. Entonces hay que tomar en cuenta eso, que vamos a tener dos compuestos igual de iónicos, solo que este es el conjugado de una base débil y este es el conjugado de una base fuerte. Entonces, si es el conjugado de una base débil, sí se ve afectado por agregar H+, y si es el conjugado de una base fuerte, no se ve afectado por el H+. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta también eso. Yo no me acuerdo en cuál clase les dije lo de las sales, ¿verdad? De cuándo es una sal ácida, cuándo es una sal básica. Esto es un poquito de eso también, donde si la solubilidad se ha afectado o no por el pH. Ahora bien, otro factor que afecta la solubilidad son los iones complejos. ¿Qué son los iones complejos? Los iones complejos es un conjunto formado por un ion metálico y una base de Lewis entrelazada. ¿Ok? Se dice que la estabilidad de un ion complejo en una disolución acuosa puede juzgarse por la magnitud de la constante equilibrio de la formación de este ion complejo.
Aquí tenemos una tablita de las constantes de formación de algunos iones complejos de metales en agua. Vean que es, no sé, el ion complejo de amoníaco con plata, amoníaco con cianuro. Son diferentes iones complejos que hay que tomar en cuenta. Y aquí su equilibrio, donde aquí vean que no, aquí no sería una KPS porque no están precipitando. Aquí lo que se está formando es un equilibrio de la formación del ion complejo. Por eso es KF, K de formación. ¿Ok? Y los iones complejos siempre van a ser un ion metálico con una base de Lewis. Y aquí hay algunos ejemplos de estos iones complejos. Entonces, la formación de un ion complejo en, en disolución también nos va a afectar la solubilidad porque la mayoría de los iones complejos son solubles. ¿Ok? Entonces, es eso. Hay que tomar en cuenta también esta formación de iones complejos. Como lo vemos acá, vamos a tener cloruro de plata. Ujú. Cloruro de plata, aquí está, completamente insoluble. Le agregamos amoníaco y este amoníaco, ¿qué va a pasar? Va a formar un ion complejo. Ay, ¿ok? Va a formar un ion complejo con la plata. ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando? Estamos haciendo exactamente igual que el anterior. Estamos agarrando esa plata y no la estamos, no la estamos robando, digamos, esa plata está interactuando con un ion complejo, entonces estamos desplazando el equilibrio hacia los productos. ¿Por qué? Porque estamos disminuyendo la presencia de ion plata. ¿De acuerdo? Cualquier cosa, el miércoles repito esto y les hago como las reacciones de la pizarra para que ustedes lo logren ver. En este caso, tenemos, Ok. dime. Y esos iones complejos, ¿cómo sabemos cuáles son? O sea, hay que aprendérselos o, o Vieras cómo. que no hay que aprendérselo, solo hay que saber que afectan la solubilidad, que la formación de estos iones lo que hace es como robarse estos iones plata y desplazar el equilibrio. Porque te lo juro que ni siquiera yo me sé la tabla de iones complejos. Ah, bueno, está bien. Entonces, digamos, si a vos te dice, tenemos cloruro de plata en disolución y le echamos amoníaco y esto aumenta la solubilidad, vos decís, ah, ok, eso es un ion complejo. Por lo menos saber detectarlo. ¿Ok? De que si tenemos un metal, vean que es un metal con una base de Lewis, siempre. ¿Qué es una base de Lewis? Aquí están. Vean que es amoníaco, que tiene pares de electrones libres, cianuro, que tiene pares de electrones libres, esta cosa que tiene pares de electrones libres, bromo, que tiene pares de electrones libres, todos eh, los con los que van a interactuar el metal tienen pares de electrones libres. Ahí es donde Ok, sabemos. entonces en la, bueno, donde nos ponen el problema, nos tienen que decir que es que se va a disolver. Ajá, que se le agregó amoníaco y ayudó a disolverlo. Entonces vos Ah, decís, ok, ok. ah, ok, se formó un ion complejo. ¿Ok? Porque esto ni siquiera se ve en el laboratorio. En el laboratorio los iones complejos se ven lindísimos. Porque vos tenés algo completamente insoluble, le echas amoníaco, o le echas, no sé, cualquier OH o le echas algo así y se disuelve inmediatamente, donde vos sabes que se está formando ese ion complejo. Y hay que tomar en cuenta que ese ion complejo es un metal con una base de Lewis, siempre. ¿Ok? Entonces, o por ejemplo, no sé, un marque con X. ¿Cuáles son los factores que influyen en la solubilidad? Ok, un ion complejo, el pH, el ion común, la temperatura, y ahí tenemos 4 factores. Entonces, tomar en cuenta que esos son factores que van a influir en la solubilidad de lo que sea para esta KPS que estamos estudiando en este momento. ¿Ok? Entonces acá, como les digo, tenemos el cloruro de plata que se quiere hacer en disolución, pero no es tan soluble. Entonces lo que hacemos es que con este amoníaco formamos
el ion complejo de plata con amoníaco, entonces nos empezamos a robar los iones plata y el equilibrio se desplaza hacia los productos según Le Chatelier, según efecto de ion común. ¿Ok? Los desplazamos, entonces ya ahí él se va a solubilizar. Profe, disculpe. Dime. Digamos, ¿cómo identifica uno cuando el equilibrio se está desplazando hacia los productos o hacia los reactivos? Esto lo vimos en el principio de Le Chatelier. Esto lo vimos en Le Chatelier, no me acuerdo cuándo vimos eso. A principios de esta semana. A ver, segundo. No, eso lo vimos la semana anterior. Eso lo vimos ya hace como 15 días ya, que es el principio del Le Chatelier. Entonces ahí es a donde se desplaza el equilibrio según la concentración, según la presión, con un cambio de volumen y según la temperatura. Entonces, según Le Chatelier, como lo podemos ver ahí, si nosotros tenemos un equilibrio normal, si nosotros tenemos un equilibrio normal y se agrega una sustancia, las sustancias van a reaccionar hacia el otro lado para volver a establecer el equilibrio. Ok, entonces en este caso, como estamos quitando una sustancia, ¿qué va a hacer el equilibrio? Agregarla para volver a establecer el equilibrio. Ok, entonces, en el caso de la formación, uy, sí, imagínate, esto lo vimos hace como 22 días más, hace como un mes, yo creo que vimos esto. Entonces, este principio de Chapelier de concentraciones al agregar o eliminar un reactivo, que dice, si una sustancia se agrega a un sistema en equilibrio, el sistema reacciona para consumir parte de esa sustancia. En este caso, lo que estamos haciendo es, si una sustancia se elimina de un sistema, esta reacciona para producir más cantidad de esta sustancia. ¿Ok? Entonces, véanlo aquí, aquí nos está diciendo, si se elimina, va a producir más cantidad de esta sustancia. ¿Ok? Entonces, en el caso que estamos viendo acá, en el caso que estamos viendo acá, lo que estamos haciendo es que esta plata la estamos como jalando para producir un ion común, o sea, la estamos eliminando. Entonces el equilibrio que va a hacer, producir más de esa sustancia porque no la estamos robando, digámoslo así. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a solubilizar. Va a favorecer la solubilidad. ¿De acuerdo? Y eso es por el principio de leche fría. ¿Listo? Sí, gracias, profe. Con gusto. Ok. Ahora, hay que tomar en cuenta que algunos óxidos metálicos e hidróxidos metálicos que son relativamente insolubles en agua se disuelven en disoluciones muy ácidas o muy básicas. Estos óxidos y estos hidróxidos son anfotéricos. ¿Qué significa que son anfotéricos? Que son solubles en ácidos y bases fuertes porque ellos mismos son capaces de comportarse como ácidos y como bases. ¿Ok? Entonces, ellos son como cosa que vimos, que también en ácido base vimos anfóteros, que era el agua, que el agua puede ser ácido, puede ser base.
el bicarbonato, que puede ser ácido, puede ser base. En este caso, en lo que son los factores que afectan la solubilidad, tenemos óxidos y hidróxidos, que son anfotéricos, que pueden reaccionar como ácidos o pueden reaccionar como bases. Recuerden que les dije también que dentro de las bases fuertes solo íbamos a tener el hidróxido de bario. ¿Recuerdan? ¿Y recuerdan por qué? Porque les comenté que las otras bases fuertes son insolubles. ¿Ok? Entonces entran acá. Esas hidróxidos insolubles entran acá en estos anfóteros. ¿Ok? Y lo podemos ver acá. ¿Ven? Por ejemplo, tenemos el aluminio más 3 en agua. Él aquí está completamente soluble. Aluminio más 3 con 6 moléculas de agua alrededor. Esto es esto. Si a este aluminio le echamos, ¿qué es esto? OH, se va a generar este complejo, que es soluble, digo que es sólido. Entonces nos va a precipitar. Y después le podemos echar más cantidad y se vuelve acuoso de nuevo. Ven, y ahorita vamos a ver esta reacción. Entonces nos dicen que los sólidos, perdón, que los óxidos e hidróxidos metálicos anfotéricos son solubles en ácido en base, pero también pueden actuar como tal. Entonces aquí hay unos ejemplos, el aluminio más 3, el zinc más 2, el estaño más 2. Estos son cationes que pueden ser anfotéricos como es. Como podemos ver acá, el hidróxido de aluminio, que es ese que está ahí, es soluble tanto en disoluciones. Vean que dice muy ácida y muy básica. O sea, tenemos que echarle mucho H más y mucho OH. ¿Por qué mucho? Porque nos pasa esto. Le echamos un poquito y se forma este complejo, que es sólido. Pero le seguimos echando más y más y más y vamos a formar este complejo que sí es soluble. Entonces, por eso nos dice que es muy ácida o muy básica. Porque el intermedio puede formar un sólido complejo. Aquí vemos las reacciones. Este hidróxido de aluminio con H más va a formar aluminio más 3 con 6 moléculas de agua alrededor. Y este aluminio, hidróxido de aluminio con OH nos va a formar este complejo que es acuoso, que es soluble también. ¿Ok? Entonces hay que tomar en cuenta, nada más así como dato, como saber que hay productos o hay reactivos que son solubles en cualquiera de las dos disoluciones porque forman este tipo de reacción. Ok, y ya para finalizar con todo lo que son estos factores que influyen en la solubilidad, hay que tomar en cuenta que cuando nosotros estamos solubilizando algo, hay otros equilibrios presentes en la disolución, ¿ok? Como el equilibrio del agua, KW. La KW siempre va a estar presente en todo lo que sea reacciones acuosas. Entonces, hay equilibrios simultáneos que puede ser que nos afecten. En este caso, en ácido base no nos van a afectar, en equilibrio químico no nos van a afectar, pero en los productos de solubilidad, como es solubilidad, sí esta KW nos puede afectar la solubilidad. ¿De acuerdo? Entonces pueden haber estos equilibrios simultáneos, como la KW. Yo también les dije que pueden haber iones disueltos, estos iones espectadores que ya vimos para el examen pasado. Estos iones disueltos y otras especies también nos pueden afectar la solubilidad porque pueden haber reacciones ácido-base o formación de complejos que, como lo acabamos de ver, van a hacer que sea más soluble o puede ser que haya un ion común que no lo haga menos soluble. Y entonces todos estos equilibrios y todo esto hay que tomarlo en cuenta para los equilibrios de productos de solubilidad. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Todo bien con la KPS?
Profe, hay que saberse un montón de cosas, pero yo espero que ya podamos practicando. Sí, ya en práctica se interioriza mejor. Vamos a ver. Ok, vamos a ver esto. Nos preguntan, ¿cuál es la solubilidad del fluoruro de plata en gramos litro? Ven, aquí es donde yo les digo, tienen que tener mucho cuidado porque hay que agregarle ese pasito más para llegar a gramos litro. Entonces tenemos la, la reacción del cloruro de plata. Cloruro de plata súper bien porque es 1 a 1, entonces no tenemos problema. Tenemos que el cloruro de plata sólido nos va a dar un ion plata, un ion cloruro y que la KPS es de 1,6 por 10 a la menos 10. ¿Ok? Entonces hacemos la tablita del ICE. El inicio, no nos están diciendo absolutamente nada del inicio. En este caso, el cambio siempre lo ponemos como X, ¿cierto? El cambio siempre es X. Pero en este caso, por ser solubilidad, lo cambian por S. Así es que es completamente indiferente como ustedes lo quieran ponerlo. Si lo quieren poner igual como X, lo pueden poner como X. Si lo quieren poner como S, para que se vea más bonito porque tenemos un cálculo de solubilidad, ponemos S. Entonces en este caso ponemos más S, que va a ser el cambio. Y el equilibrio va a ser S y S. ¿Ok? Estas son nuestras concentraciones en el equilibrio. ¿Cuáles? No sabemos. Va a ser S. Entonces ahí ponemos que la KPS es igual a la concentración de iones plata por la concentración de iones cloro. ¿Y qué son estas concentraciones? S por S. Entonces sería S a la 2. Sacamos raíz a los dos lados, entonces vamos a tener que la solubilidad va a ser igual a la raíz de la KPS. Entonces tenemos que la solubilidad es 1,3 por 10 a la menos 5. Pero 1,3 por 10 a la menos 5, ¿qué? Mol por litro. ¿Ok? Aquí es donde hay que agregarle un pasito más. ¿Cuál es ese pasito más? Averiguar la solubilidad de esto. Entonces tenemos que la solubilidad es 1,3 por 10 a la menos 5 mol por litro. Cogemos el, cogemos el peso molecular del cloruro de plata. Aquí está. Y ya tenemos que la solubilidad del cloruro de plata es 1,9 por 10 a la menos 3 gramos litro. Ahí moles se cancelan con moles. ¿De acuerdo? Entonces, en la parte de ácido base hay que agregarle el pasito del pH. En esta parte de solubilidad hay que agregarle el pasito de pasarlo a gramos litro y no dejarlo en mol por litro. ¿Ok? Hay que agregarle ese pasito. Profe, Dime. ¿y siempre va a ser 1 litro o uno lo altera ahí No, dependiendo de lo que haya el problema? lo puedes dejar, es en 1 litro. Ah, La ok, ok, definición es en 1 litro, entonces lo dejas en 1 litro. ok, gracias. Ujú, con gusto. ¿Ok? Veamos este. Este es bastante bonito. Dice, ¿cuál es la solubilidad molar del bromuro de plata en agua pura? La A va a ser en agua pura y la B va a ser en 0,0010 mol por litro de bromuro de sodio. ¿Ok? Aquí, ¿qué estamos haciendo? Aquí lo que está presente, esto es un ion común. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la primera parte, digamos, el punto A, que es en agua pura. Tenemos la KPS 7,7 por 10 a la menos 13. Acá, ¿qué pasa? Que es exactamente igual que esta. ¿Ok? Aquí sería plata, aquí sería bromuro.
0 al inicio, el cambio sería más S y el equilibrio sería S y S. Entonces la KPS sería igual a S a la 2. Esto es lo que están haciendo aquí, pero se están brincando todos esos pasos. Entonces sería S a la 2 es igual a la KPS. Entonces ahí tenemos, sacamos raíz en ambos lados. Entonces S es igual a la raíz de la KPS. Entonces esto es S. ¿Ok? En este otro caso, vean, y vean que aquí nos están preguntando qué solubilidad molar. Entonces, como nos están preguntando solubilidad molar, lo podemos dejar hasta acá porque la solubilidad molar es mol por litro. ¿De acuerdo? No tenemos que hacer ese pasito extra. Por eso hay que tener mucho cuidado si nos preguntan solo solubilidad o nos preguntan solubilidad molar. ¿Ok? Entonces, en este caso, acá en la parte B nos dicen que tenemos 0,0010 mol por litro de NaBN. Entonces, en este va a ser que la plata va a ser igual a S y el bromo o el bromuro va a ser 0,0010 más S. ¿Ok? Aquí, ¿por qué se está ignorando la S? Porque nuestra KPS es 10 a la menos 13. ¿Ok? Y cuando son KPS tan pequeñas, este más S, igual que el más X o el menos X, se ignora. ¿Ok? Entonces nos están diciendo que es 0,0010 más S. Este más S lo están quitando porque la KPS es muy chica. Entonces nos dicen que la KPS es 0,0010 por S. La despejan y aquí tenemos la solubilidad molar en una disolución de 0,0010 mol por litro de bromuro de sodio. ¿Ok? Vean que la solubilidad sí cambia significativamente. A 7,7 por 10 a la menos 10 y a 8,8 por 10 a la menos 7. ¿Ok? ¿Esto está claro? Sí. Profe, era a ver si podías volver a explicar este último ejercicio que hiciste. ¿Todo o solamente el El, de... este, el segundo. Ok, vamos de nuevo. Este es el agua, ¿ok? Este nos están diciendo que tenemos 0,0010 mol por litro de bromuro de sodio. Este bromuro de sodio es, por efecto de ion común, nos va a alterar este bromo que está acá. Este bromo que está acá. ¿Ok? Entonces nos dicen que vamos a tener esto agregado. Entonces vamos a tener una concentración de bromo inicial de 0,0010 mol por litro. Entonces eso es como si nos dieran la inicial. Este va a ser 0 y este sí va a ser 0,0010, como si fuera un cuadrito de hélice. El cambio va a ser S en S en este otro. Y ya los productos en el equilibrio va a ser el de plata igual a S y el de bromo va a ser 0,0010 más S. Este va a ser el cambio. En el cambio recuerden que al ser productos se suman. Esta más S la vamos a eliminar, digámoslo así, porque al igual que en ácido base, si tenemos KPS tan chiquitas como esta que es 10 a la menos 13, estos más S o estos más X menos X los podemos eliminar, ¿ok? Porque son despreciables. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo eliminamos y nos va a quedar que la concentración de bromo es 0,0010 mol por litro. Si planteamos la KPS para esta, la KPS que va a ser igual, la KPS de esto va a ser igual a la concentración de plata por la concentración de bromo. Entonces va a ser la concentración de plata, que sería S, por la concentración de bromo, que es 0,0010.
Esto lo podemos igualar a la KPS. Entonces ahí ponemos cuánto es la KPS, 7,7 por 10 a la menos 13. Este lo pasamos a dividir y ya tenemos eh, S, que es igual a 7,7 por 10 a la menos 10. Entonces ahí ya tendríamos el valor de S. Ok, muchas gracias, profe. Con muchísimo gusto. Profe, y ahí como me lo está pidiendo en moles, entonces no tengo que pasarlo a nada. Exactamente. Aquí nos dicen claramente solubilidad molar. Entonces lo dejamos así en mol por litro. En la anterior nos dicen solubilidad solamente. Ven solubilidad en gramos litro. Entonces aquí sí hay que pasar. Entonces hay que leer muy bien. Y en este caso dice solubilidad gramos litro. Y en este caso dice solubilidad molar, que sería mol por litro. ¿De acuerdo? Súper. Profe, una pregunta. Dime. Digamos, para cuando, si me piden a mí la solubilidad para pasar de solubilidad molar a la solubilidad como tal, uno siempre utiliza igual la masa molar del compuesto que uno quiere disolver. Exactamente. Ok, listo, Sí. gracias. Sí, porque te están pidiendo la solubilidad de ese compuesto. No utilizamos la masa molar del magnesio y del OH, por ejemplo, con lo que está en pantalla. Utilizamos el peso molecular del hidróxido de magnesio. Ok, listo, muchas gracias. De acuerdo. Ok. Vamos a ver esta. Ok. Aquí nos están diciendo pH y solubilidad. Entonces, nos dicen que la presencia de un ion común disminuye la solubilidad. Ya eso lo hemos visto. Que las bases insolubles se disuelven en soluciones ácidas y los ácidos insolubles se pueden disolver en disoluciones ácidas. Entonces aquí tenemos el hidróxido de magnesio, que en este caso, vean que el hidróxido de magnesio hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado porque tenemos ese 2H. Entonces tenemos un ion magnesio más 2 y 2 OH. ¿Ok? Entonces la KPS va a ser igual al magnesio con ese OH a la 2. ¿Ok? Y aquí es a donde viene lo bonito de las KPS. Recuerden que en el cambio también hay que tomar en cuenta la estequiometría. Por eso, la KPS de este hidróxido de magnesio es S por 2S a la 2. Entonces, ese 2S es el cambio y S a la 2 es la estequiometría que también hay que tomarla en cuenta. Entonces, en las KPS hay que tomar 2 veces la estequiometría en cuenta, tanto en el cambio como en la KPS. ¿Ok? Por eso, en este caso, la KPS del hidróxido de magnesio es 4S a la 3. ¿Por qué? Porque este 2 multiplica este 2, entonces 2 a la 2 es 4 y este S se vuelve a la 2. Y si lo multiplicamos por este S, por eso es 4S a la 3. ¿Ok? Y ya de ahí, con la KPS, eh, este 4 pasa a dividir y con este 3, ¿qué hacemos? Sacamos raíz cúbica para poder tener el resultado de S. Y tras de que ya tenemos el resultado de S, hay que tener muchísimo cuidado porque en el caso del OH es 2S. Entonces hay que multiplicarlo por 2 y ya con ese 2S, ya esa concentración de OH que ya acabamos de determinar, podemos determinar el pH. Profe, disculpe, no entendí el paso 2. Ay, es que es tan difícil explicarlo así, por eso yo necesito que volvamos a la potencialidad. Ok, es que no tengo, veámoslo acá, yo creo que sí tenía un cuadrito, dice. Esto, déjenme ver un toque, a ver si esto lo puedo modificar.
Sí, yo también espero que nos dejen volver porque dar clases virtuales, miran qué difícil que es. Yo sí tengo la tablita y todo, pero no sé dónde está. ¿Por qué tendrías que ir en lancha? Qué exagerada. Imagínate yo desde Cartago, lo que sufro. Esto sí es sufrimiento total. Ok, ya aquí lo tengo. Sí, es que sí está pesado. Aquí está llueve, no llueve, llueve, no llueve. Ok, voy a hacer una cosa. Les voy a dejar de compartir esta pantalla y les voy a poner a compartir para ir haciéndolo por paso. Ok, veamos. Aquí tenemos esta ecuación que es Mg hidróxido de magnesio, que va a ser magnesio más 2OH. ¿Ok? El cambio acá va a ser más S más S, pero en este caso no va a ser más S, va a ser más 2S, ¿cierto? Y en el equilibrio va a ser S para este y 2S para este. ¿Por qué este 2? Por este 2 de la estequiometría de la reacción. ¿Ven? Entonces va a ser S y 2S. ¿De acuerdo? De ahí es de donde viene esta expresión. ¿Ven? Que el producto de solubilidad va a ser igual a S del magnesio y este 2S del hidróxido, que está acá, pero este hay que tomarlo en cuenta que es a la 2. ¿Por qué? Por este 2 que tenemos acá. Entonces, es lo que les digo, este 2 se toma en cuenta tanto en el cambio, que es el que está acá, como para elevarlo en eh, ya en el equilibrio. Por eso es que la KPS en este caso va a ser S del magnesio, 2S del hidróxido a la 2, por este 2 que tenemos aquí. Entonces ya la KPS, este 2 va a multiplicar todo lo que hay en el paréntesis, entonces sería 4S a la 2 por S, 4S a la 3. Por eso es que la KPS es 4S a la 3. ¿Ok? Y ya con eso, ya hacemos esto que está acá, este y este, con este y este. Y ahí hacemos todo eso, que sería que 4S a la 3 va a ser igual a la KPS. Entonces, este 4 que está aquí lo pasamos a dividir y sacamos raíz cúbica para eliminar este a la 3 y ya tenemos el valor de S. ¿Y cuál es el valor de S? Digamos, en el caso de que nos están pidiendo este H. El OH, estamos diciendo que es 2S, no es S. Entonces, por eso aquí nos dicen OH menos es igual a 2S, que viene de este cuadrito de dice que acabamos de hacer. Entonces va a ser igual a esta, 1,4 por 10 a la menos 4 por 2. Entonces por eso es 2,8 por 10 a la menos 4. Aquí ya tenemos la concentración de OH. Entonces ya con esta concentración de OH podemos sacar el pOH, que el pOH es el menos logaritmo de la concentración de OH.
Y el pH que era 14 menos el OH. Por eso tenemos pOH aquí que es 3,55 y pH que es 10,45. ¿De acuerdo? Sí, ya un poquito mejor con esto, con esta explicación. Sí, profe, yo nada más tenía una duda. Entonces, digamos, es que la parte que yo no entiendo es ese paso de donde se multiplica las S. Digamos, el 2 por 2 que da 4S, ¿por qué el otro 2 no se suma a ese 4S? O el otro 2, que no tenemos ningún otro 2. No, o sea, esa S que está ahí, que no se pone, Ok, es este paso, es aquí. sí. Esta. Ok, vamos a ver. Solo este paréntesis está elevado a la 2. Entonces, ¿qué puedo hacerlo aquí? Necesito una tablet. ¿Qué me pasa por no comprarme una tablet? Entonces, vamos a tener S por, y ese 2, este 2 va a multiplicar todo lo que haya dentro del paréntesis. Entonces, 2 a la 2 es 4. Ay, es 4. Y S a la 2 es S. Ay, no tengo el a la 2 aquí. S a la 2. Entonces ahí ya lo tendríamos S por 4S a la 2. ¿Ok? Y S por 4S a la 2 es 4S a la 3. Este S se multiplica por ellos, entonces nada más sumamos un S aquí. Entonces sería 4S a la 3. Profe, si puedo como meterme, yo podría decirle como que ese S que está solo tiene un S adelante, un 1 digo, Un 1 un 1 adelante. adelante y un 1 elevado. Ujú. Entonces, por eso es que no, o sea, está multiplicando 1 por 4S3, por el 4S2. Entonces, el S a la 2 se suma con el S a la 1 y da S3, pero ese 1 multiplica al 4, por eso se queda el 4. Se queda el 4 exactamente. Así es. A ver si Ok, entiende. ya entendí, muchas gracias. Ok, listo. Bueno, chiquis, este, dejémoslo hasta acá. Ya, esta es toda la materia de aspectos adicionales. Ven, es súper poquita. Entonces, esa es toda la teoría que vamos a ver de aspectos adicionales. Esperemos en Dios que ya el miércoles nos dejen ir y ponernos a hacer práctica para ya en presencial poderles explicar en la pizarra todo esto de cómo se hacen estos equilibrios de solubilidad. Son bastante fáciles, pero hay que saber entenderlos, hay que saber qué es ese. Y de no, eso sería. Cualquier cosa, yo les voy a estar mandando por Telegram, ahí cualquier información que nos den, o por correo también cualquier información que nos den. Entonces ahí nos estamos comunicando y que pasen un bonito día. Ahí nos vemos, chiquillos, hasta luego. Gracias, profe. Un Muchas gusto. gracias. Ah, profe, gracias. Chaito. Chao, profe, gracias. Chao, Meli. Gracias, profe. Chao.